Cuando escuchás minar Bitcoin, muchos imaginan que es apretar un botón y que sale plata, pero en realidad esto es minería. Miles de máquinas trabajando día y noche, 24/7, recibiendo cálculos todo el tiempo. Hoy quiero mostrarte qué hay detrás de todo esto, cuánto cuesta y sobre todo por qué la red de Bitcoin sin esto no podría existir. ¿Sabes por qué la minería de Bitcoin es tan importante? Porque sí, o mejor dicho, ¿por qué no? Vinimos acá afuera con Agus para poder explicarles más en profundidad cómo funciona este concepto, porque ahí adentro no se podía hablar, había muchísimo ruido. Minar no es crear Bitcoin de la nada, es hacer que todo el sistema funcione. Cada vez que alguien le envía Bitcoin a alguien, esa transacción hay que registrarla en un gran libro llamado blockchain. Y quienes se encargan de escribir las páginas de ese libro somos los mineros. Y ahora se va a encargar Agus de contarles cómo funciona esto. Para poder entender la minería de Bitcoin, yo siempre trato de hacer la analogía con el sistema financiero tradicional, que es el que nosotros conocemos y es el que utilizamos todos los días. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una transferencia bancaria, no sé, ponele, yo le transfiero plata a mi mamá o hago una transferencia para comprar un determinado producto, yo voy a mi home banking y digo, bueno, le quiero transferir 100, 150 mil pesos a tal persona. Ese dinero está en mi cuenta, no lo tengo yo, lo tiene el banco. Ese banco es el encargado de hacer esa transferencia. Lo que hace básicamente es decir, bueno, Agustín tiene X cantidad de pesos y le va a transferir de esa cantidad 100.000 a el verdulero o a quien sea. 100.000 pesos de verdura es un poco mucho, pero bueno, no importa. Una vez que yo proceso esa transacción, el banco lo que hace es retirarme ese dinero de mi cuenta y depositárselo a la persona correspondiente que va a recibir ese dinero. Ahora, para que esa transacción pueda ocurrir, necesitas que exista un banco o un ente centralizado. ¿Por qué? Porque es esa persona la que tiene la autoridad de sacarme dinero de mi cuenta y ponérselo a la otra persona. De esta forma no ocurren dos cosas. No se duplica el dinero, primero y principal, que es el famoso doble gasto, o sea, que yo le transfiera ese dinero a otra persona y siga quedando en mi cuenta. Alguien se tiene que encargar de que ese dinero no esté más en mi cuenta. Y por otro lado, verifica que esa transacción haya sido real, que yo la haya realizado. Ahora, en Bitcoin eso no existe, porque no existe el banco de Bitcoin. No podemos ir a un lugar físico o a una central o un data center donde haya alguien procesando esas transacciones. Esas transacciones, por código, se procesan con estos famosos mineros, que son computadoras que para lo único que sirven es para minar Bitcoin, para procesar estas transacciones. Cada vez que alguien quiere hacer una transacción en Bitcoin, cada vez que alguien quiere transferirle Bitcoin a otra persona, esa transacción se procesa a través de estas computadoras, que validan transacciones para que esa transacción se pueda realizar. Este minero justamente valida que esa transacción no se duplique, o sea, que no se mantenga en la wallet de origen y llegue al destino duplicándose la cantidad de dinero. Al mismo tiempo ordena las transacciones dentro del bloque para que ese bloque se cierre y forme parte de la cadena de bloques. En pocas palabras, los mineros son el intermediario entre el emisor y el destinatario de los bitcoins y se encargan de procesar las transacciones al igual que lo hacen las entidades financieras en el mercado tradicional que nosotros conocemos. Más allá de esto, lo que tiene de bueno es que los mineros no son un ente centralizado, no hay un solo minero. Los mineros están distribuidos por todo el mundo. Eso hace que la red sea descentralizada y evitemos problemas como, por ejemplo, la falsificación, ¿no, Male? Claro, hay miles de copias repartidas alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, para hacer algún cambio en la blockchain, habría que hacerlo en cada una de las copias que están repartidas alrededor de todo el mundo. Eso es prácticamente imposible. O sea, básicamente, cuando hackean un banco, hackean el banco y punto. Acá tendrías que hackear miles de computadoras y lo más difícil es que los tenés que hacer al mismo tiempo. ¿Se entendió? Creo que sí. Joya. Y todo esto no sería posible sin la parte física. Así que volvamos a la granja. Esto es lo que nadie te muestra. Cuando escuchas hablar de Bitcoin seguramente te imaginas algo digital, algo intangible, algo en la nube, pero en realidad esto es Bitcoin. Miles de máquinas encendidas las 24 horas, generan ruido, generan calor, pero esto es lo que mantiene viva la red. Cada una de estas cajitas es una computadora que lo único que hace es resolver cálculos, no tiene otra función. No sirven para mirar Netflix, no sirven para jugar juegos, simplemente resuelven cálculos. Y para eso consumen mucha, pero mucha electricidad. Lo mismo que 3 aires acondicionados juntos prendidos. Y acá hay cientos o miles de máquinas. Entonces, claro, si esto no está bien armado, la instalación eléctrica no es la adecuada, volás todo. Por eso la máquina está compuesta por transformadores, fusibles, tableros enormes, para bancarse la potencia sin romper nada. Y si la electricidad es el corazón, el aire son los pulmones. Y todo esto hay que sacarlo de alguna forma. Cada una de estas máquinas ingresa aire frío por acá y sale aire caliente por el pasillo de calor. Y de esta forma se mantienen refrigerados. Y ahora les vamos a mostrar cómo es el pasillo de calor. Vení que yo te lo muestro. Bienvenidos mineros al pasillo de calor. No tengo la menor idea del calor que hace acá adentro. Lo que estoy seguro es que tengo ganas de irme.
Pero antes de eso les quiero contar un poquito qué es lo que pasa acá. Como les contó Mal, en el pasillo de frío entra el aire frío, ese aire frío entra a las máquinas. No nos olvidemos que estos son computadoras que calientan, que generan calor. Entonces ese aire fresco que viene del pasillo de frío, que está atrás de estas máquinas, entra a las máquinas, ese aire frío se calienta en las máquinas porque las máquinas generan calor y ese aire caliente sale para acá. Ahora, ese aire caliente hay que sacarlo y por eso tenemos unas turbinas que parecemos que estamos dentro de un avión, unas turbinas gigantes que se encargan de sacar todo ese calor que generan las máquinas para el exterior. De esa forma se refrigeran las máquinas, con el pasillo de frío, con el pasillo de calor, y si yo me quedo acá adentro me voy a seguir rostizando. Así que ahora que ya entendieron cómo funciona el pasillo de calor, vamos a una temperatura un poco más normal. Entonces sí, Bitcoin es digital, pero lo que lo sostiene es totalmente físico. Máquinas, equipamiento, cable, polvo, todo lo mismo que encontrarías en una fábrica. La diferencia es que en vez de fabricar tornillos, productos o lo que sea, se fabrican moneditas digitales. ¿Y ahora por qué alguien haría esto? Porque quieren ganar plata. Vamos a hablarlo afuera mejor. Hasta ahora te mostramos cables, transformadores, pasillo de frío y calor, pero falta la pregunta clave y la más importante. ¿Por qué alguien gastaría miles de dólares en crear todo esto? La respuesta es una y es bastante concisa, porque el protocolo de Bitcoin te paga por hacerlo. La red recompensa a los mineros porque los mineros somos los que le damos la seguridad a la red. Cada 10 minutos se cierra un bloque en la cadena de Bitcoin y justamente la blockchain premia a quien puede cerrar ese bloque. Esa recompensa se paga en Bitcoin y a eso se le suma la comisión que pagan por cada transacción que se realiza en todas las transacciones que estuvieron dentro de ese mismo bloque. Pero tened cuidado porque obviamente, como en todo negocio, no todo es ganancia. Para poder minar necesitas invertir en equipos, maquinaria, un lugar, un espacio, sobre todo el costo eléctrico y lógicamente en un housing tener personal para que controle todo. Obviamente que lo puedes hacer en tu casa también, de hecho yo lo hice un tiempo. Con una instalación eléctrica hogareña y común podés instalar un equipo. El problema es que el ruido que hace esto, si lo tenés en un departamento o en una casa, no creo que tus vecinos estén demasiado contentos. Más allá de esto, en Argentina el costo eléctrico es altísimo, pero de costo eléctrico vamos a hablar en un ratito. Por último, recordarles que las recompensas justamente se pagan en Bitcoin. Si Bitcoin sube en dólares, vos vas a recuperar antes tu inversión que hiciste en dólares. Pero vos siempre minás Bitcoin, no minás dólares. Si Bitcoin sube, ese Bitcoin que vos minaste va a valer más, por ende recuperas antes. Obviamente, a menos que cambie la dificultad, tema del cual no hablamos y ahora se los vamos a explicar. La dificultad básicamente hace que el sistema se regule solo. Cuando hay muchos mineros conectados a la red, la dificultad sube para que un bloque se siga minando cada 10 minutos. Y cuando el precio de Bitcoin baja, algunos mineros que están en otras partes del mundo, que tienen tarifas de electricidad mucho más caras que las que tenemos acá en Paraguay, apagan sus equipos porque ya no les es rentable minar, porque tienen un costo plano de electricidad, mientras que el rendimiento va a ser variable. Entonces, cuando el rendimiento baja, ya no les es rentable minar y le daría negativo. Por lo tanto, desconectan a sus mineros de la red. Esto significa que los mineros que seguimos conectados, porque seguimos teniendo tarifas que nos siguen dando ganancias, vamos a tener mayor rendimiento en Bitcoin, porque al haber menos, hay más recompensa para repartir. Ahora, nadie decide esto. No hay un jefe, ni una autoridad, ni nadie atrás. El sistema se regula solo. Está todo programado desde el primer día. Esto para mí es lo más alucinante de la tecnología de Bitcoin, porque claro, se cierra un bloque cada 10 minutos. Cada 10 minutos se emiten cierta cantidad de nuevos Bitcoins en el mercado. El tema es, no se pueden emitir más de los que ya están estipulados. Justamente por eso se creó la dificultad. Si aumenta la cantidad de mineros porque minar es súper rentable, no se pueden minar más Bitcoins. Se tienen que emitir los mismos. Entonces, si hay muchos mineros, listo, te levanto la dificultad para que a esos mismos mineros les cueste un montón minar los mismos Bitcoins que minaban antes cuando eran menos mineros. Y si de repente por algún motivo dicen los mineros, chao, yo apago todas las máquinas porque me aburrí de la minería y hay pocos mineros, esos mineros van a minar un montón de Bitcoin, lo que va a hacer que la minería sea rentable y más gente quiera minar. Es una balanza perfecta. A mí me parece alucinante. ¿Pasamos al próximo tema? Sí, vamos. Vamos. Los técnicos del housing me ven corriendo, haciendo cosas raras, se me cagan de risa, no puedo ni más. Ahora sí que estamos un poco más tranquilos y con menos calor, vamos a hablar del halving. Importante lo del calor. Estamos abajo del aire acondicionado. Tope. Cada 4 años pasa algo que cambia absolutamente todo. Cada 4 años se divide a la mitad la recompensa que recibimos los mineros. Es decir, ganamos la mitad por exactamente el mismo trabajo. La recompensa empezó en 2012 con 50 bitcoins, después bajó a 25, después a 12.5, después a 6 y hoy en día está en 3 bitcoins por cada bloque minado. Obviamente que esta recompensa de 3 bitcoins no es que se lo reparte a cada minero, sino que es por cada bloque cerrado.
Y un minero solo no puede cerrar un bloque o es realmente muy complicado. Es por eso que existen las pools, que es un conjunto de máquinas que se juntan todas, es como que se arma un equipo de mineros para tener más posibilidades de cerrar ese bloque. Es algo bastante complejo, hay videos completos acá en Coinbox, vamos a dejarles alguno en la descripción por si quieren interiorizar en este tema. Una de las cosas buenas que tiene Bitcoin, como les decía Male, es la escasez. A medida que va pasando el tiempo, cada 4 años se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que se emiten. Ojo, y este es un concepto bastante importante. Vieron que dicen hay 21 millones de Bitcoins. No, no hay 21 millones de Bitcoins. Van a haber 21 millones de Bitcoins. De esos 21 millones hay más de 19 millones y medio que ya se emitieron. Pero cada 10 minutos aparecen 3 Bitcoins nuevos en el mercado. Esto significa que hay una presión de oferta en el mercado. El tema es que a una misma demanda o demanda creciente, si vos cada 4 años recortás la emisión a la mitad, la tendencia termina siendo al alza. Imagínate como si cada 4 años se hiciese el doble de difícil sacar el oro de abajo de la tierra. Obviamente que cada 4 años aquel que tiene oro va a estar súper contento. Bueno, con Bitcoin pasa exactamente lo mismo. Y cada 4 años tenemos este famoso bull market donde Bitcoin sube y todos los que tenemos Bitcoin estamos súper contentos. Pero no es porque sube porque Bitcoin es mágico. Justamente sube por este evento que les mencionamos, porque se reduce su emisión a la mitad. Bueno, y ahora hablemos un poco de la rentabilidad. Agus, ¿de qué depende la rentabilidad de un minero? Y la rentabilidad depende de 3 cosas, 3 factores súper importantes. Por un lado, 2 factores que mucho no podemos controlar, que es el precio de Bitcoin, y por otro lado, la dificultad de la red, que eso se va moviendo automáticamente en base a la oferta y la demanda, lo que hablamos hace un ratito. Y por otro lado, un factor que sí podemos manejar un poco más, que tiene que ver con el costo eléctrico, el costo más importante que tienen los mineros. Por ejemplo, hoy en día un minero rinde 0,0029 Bitcoins al mes. Con el precio de Bitcoin en $100.000 corresponde a unos $320 aproximadamente. Ahora, si el precio de Bitcoin mañana sube a $150.000, esos Bitcoins van a valer más sin tocar absolutamente nada. Y si el precio baja, lo que va a pasar es que obviamente va a bajar la rentabilidad y en aquellos lugares donde la tarifa eléctrica es más cara, van a tener que apagar esos mineros. Como hablamos hace un ratito, si hay menos mineros en la red, ¿qué pasa? Baja la dificultad. Entonces los pocos mineros que quedan, los que sí tienen una buena tarifa eléctrica, van a poder minar más cantidad de Bitcoin y van a volver a ser rentable la red. Que es un poco los motivos por los cuales estamos acá en Paraguay y no estamos en Argentina. Uno de todos los motivos es ese, la energía acá en Paraguay es muy económica y Paraguay es uno de los últimos países en desconectar en el caso de que Bitcoin baje muchísimo su precio. Porque justamente al tener la tarifa tan baja, Bitcoin debería bajar muchísimo para que no sea rentable minar acá. De hecho, desde que estamos acá, nunca sucedió. Por todo esto es que el sistema se regula solo y minar no es especular, es pensar a largo plazo. Por eso no nos importa a qué precio de Bitcoin está hoy, sino que queremos participar del proceso de la creación de nuevos Bitcoins, que son Bitcoin vírgenes. Que ese es otro tema y la realidad es que esos Bitcoins tienen mayor valor que los que ya pasaron por algún exchange o billetera, pero no lo vamos a meter en este video porque se haría muy extenso. Igualmente tenemos un video hablando específicamente de eso. Y ahora ya tenemos que irnos de la granja, estuvimos todo el día grabando, pero vamos a ir al hotel y vamos a hacer la reflexión final con Agus y con Norbert, con un invitado especial. Se está esperando. Así que vamos para allá. Vamos. Bueno, finalmente no pudimos grabar con Norbert en el hotel, pero de todas formas vamos a hacer la conclusión final acá con Agus en la oficina de Coinbox. Agus, ¿por qué es tan importante la minería de Bitcoin para la red de Bitcoin? Bueno, la minería es súper importante, lo he explicado en muchas ocasiones, pero básicamente funcionan como los bancos en el sistema financiero tradicional. O sea, si no existiesen las entidades financieras, no existiría sistema financiero directamente, porque las entidades financieras son las que no solamente procesan las transacciones, sino que son las que también, de alguna forma, cuidan que todas las transacciones se hagan correctamente, que no se dupliquen y lo que siempre hablamos, ¿no? Los mineros, en este caso, al Bitcoin no tener un banco central o un lugar donde se centralizan las transacciones, los mineros procesan esas transacciones, hacen que las transacciones se puedan hacer y por otro lado también verifican que todas las transacciones sean reales, que no se dupliquen, que no haya doble gasto y todo lo que siempre hablamos. Así que es fundamental. Si no existiesen los mineros, Bitcoin no existiría. Es por eso también que existe esta balanza implícita dentro de la red de Bitcoin, donde si hay más mineros no es que se mina más rápido Bitcoin, sino que lo que se hace es aumentar la dificultad para que esos mismos mineros minen lo mismo. Si no existiría todo ese sistema y los propios mineros, Bitcoin no existiría. Así que va a haber mineros por mucho tiempo. Si quieren, hay un podcast en el que hablo de eso. Está en la descripción, en el primer link, en la primera parte de la descripción de este video. Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos por tu explicación. Y como conclusión final, la realidad es que muchos ven a la minería como una inversión para generar ingresos pasivos, pero la realidad es que es mucho más que eso. Cada una de las máquinas que vos tenés conectadas minando Bitcoin, no los estás comprando, los estás generando. Es decir, cada vez que se mina un bloque nuevo, nace un nuevo Bitcoin que se llaman Bitcoin vírgenes, que no han pasado por ningún exchange. En total va a haber un supply de 21 millones de Bitcoins, de los cuales ya se minaron
Casi todos. Los que quedan son los últimos y algunos dicen que dentro de unos años la población se va a pelear mucho por un 0,1% de Bitcoin. Y hoy en día existen lugares como nuestra granja en Paraguay que todavía los están creando. Por eso la minería no es solamente un ingreso pasivo, sino es participar de la creación de nuevos Bitcoins y ser parte de algo que dentro de un tiempo ya no va a volver a pasar. Si querés más información sobre cómo minar en nuestra granja, nos puedes contactar a través de los links que les voy a dejar en descripción. Espero que les haya gustado y les mando un besito y nos vemos en el próximo video.